Buenos días, ingeniero, y vamos a explicar el siguiente código, que sería el ejercicio número 1 de la actividad número 7 de la materia de elementos. Ya, empecemos. Primeramente importamos la clase ArrayList, después importamos la interfaz list. Creamos la clase árbol binario de tipo genérico. Definimos el nodo raíz del árbol binario, que va a ser private. Luego creamos el constructor del árbol binario, donde en sus parámetros le vamos a dar una variable raíz de tipo nodo genérico. Asignamos la raíz del árbol. Después creamos un método que se va a llamar elemento. Esto lo que va a hacer, va a recoger los elementos de un nivel específico del árbol binario. Se llaman elementos en nivel de tipo list. En su parámetro le vamos a dar una variable nivel de tipo int. Creamos una lista para almacenar los elementos del nivel especificado y llamamos al método auxiliar para recoger los elementos en el nivel especificado, que se va a llamar recoger elementos en nivel, donde los parámetros le vamos a dar a la raíz, el nivel, los elementos y una variable cero, ¿no? Y retornamos los elementos de la lista, ¿no? Luego creamos el método auxiliar para recoger los elementos de un nivel específico de manera recursiva, que se va a llamar recoger elementos en nivel de tipo void, donde le vamos a dar un nodo de tipo genérico, un nivel objetivo de tipo int, una lista de elementos y un nivel actual de tipo int, ¿no? Con este condicional vamos a ver si el nodo es igual a nulo, se termina la incursión, o sea, la recursión, perdón. Después, con este condicional, si nivel actual es igual a nivel objetivo, entonces agregamos el valor del nodo a la lista de elementos, con elementos.add nodo.valor, ¿no? Caso contrario, se llama recursivamente al método para el hijo izquierdo del nodo, ¿no? Luego se llama recursivamente al método para el hijo derecho del nodo. Luego creamos un método que se va a llamar altura, que va a calcular la altura del árbol binario. Va a llamar al método auxiliar para calcular la altura del árbol con altura recursiva, donde le vamos a dar la raíz. Luego creamos el método auxiliar altura recursiva, que va a ser para calcular la altura del árbol de manera recursiva. En este caso, si nodo es igual a nulo, entonces ahí se termina. La altura es 0, ¿no? Retorna 0. Caso contrario de que no, entonces calcula la altura recursivamente para el hijo izquierdo del nodo, ¿no? Luego calcula la altura recursiva para el hijo derecho del nodo. Y devuelve la altura máxima de los dos subárboles más uno, ¿no? Con la clase mat, mat.max, altura izquierda, altura derecha y más uno, ¿no? Luego nos creamos una clase interna llamada nodo genérico, que es lo que nos ayuda a que el otro código funcione. Le damos valor, creamos una variable valor de tipo temp, que va a ser el valor almacenado en el nodo, una variable izquierda y derecha de tipo nodo genérico, va a referenciar al hijo izquierdo y al hijo derecho, ¿no? Y luego creamos el constructor de dicha clase, ¿no? Donde asignamos el valor al nodo y establecemos como nulos. Después vamos a crear la clase iguales contenido. Pero antes de eso importamos la interfaz list para manejar la lista de elementos. Luego verificamos si dos árboles son binarios, si tienen igualdad de contenido, ¿no? Con este método de iguales de tipo boolean, donde le vamos a dar un árbol y vamos a darle dos árboles, un árbol A y un árbol B. Con este condicional va a verificar si los árboles tienen la misma altura, o sea, si tienen el mismo nivel. Árbol 1 o árbol A punto altura es distinto de árbol B punto altura. Si son distintos, entonces las alturas son diferentes, los árboles no son iguales. Y si no, nivel igual va a ser nos creamos una variable en nivel y inicializamos en cero. Y si digamos, si son iguales las alturas, entonces recogemos los elementos de ambos árboles en el nivel actual y verificamos si las listas de elementos son iguales. O sea, si elementos.a es igual a elementos.b, ¿no? Si esto es falso, entonces los elementos de nivel no son iguales, por lo que el árbol no son iguales en contenido. Si llega al final del árbol sin encontrar diferentes, se asume que son iguales. Elementos.a es empty y elementos.b es empty. Ambos niveles están vacíos, por lo que los árboles son iguales. O sea, si los árboles están vacíos, son iguales. Y avanzamos al siguiente nivel, ¿no? Luego nos creamos una clase main, un pequeño ejemplo para probar todo esto. Creamos los nodos para el árbol 1, donde le vamos a añadir el nodo de la raíz del árbol, nodo raíz del árbol 1, nodo hijo izquierdo, nodo hijo derecho y así sucesivamente. Construimos el árbol 1, asignamos el nodo como hijo izquierdo, el nodo 1 y aquí asignamos los nodos, ¿no? Y hacemos lo mismo con el árbol número 2, ¿no?
Inicializamos el árbol 2 con nodo 1 como raíz. Creamos el objeto para comparar los árboles. Y luego verificamos si los árboles son iguales en contenido. Son iguales es igual a comparador punto iguales, donde le vamos a dar el árbol 1 y el árbol 2, ¿no? Y imprimimos, los árboles son iguales en contenido, y si son iguales nos va a mostrar, y si no, no. Hacemos correr el pequeño ejemplo. Y aquí, como se nos muestra, los árboles son iguales en contenido. Bueno, eso sería todo. Gracias.